La adoración de los santos era una creencia central de la Iglesia medieval, pero no todos los santos tenían la misma importancia. El atractivo de algunos era universal y eran venerados en todo el cristianismo. Por lo general establecidos muy temprano, a menudo eran figuras de la Biblia como San Juan el Bautista o San Pablo, que fueron martirizados durante el dominio romano. Pero en el extremo opuesto de la escala, también había santos poco conocidos relacionados con cultos locales. Volviendo al pasado, observemos a algunos devotos de santos que tenían conflictos entre sí. Los niños martirizados y asesinados, y las extrañas reliquias que eran todas parte del culto medieval a los santos. Bienvenidos a la locura medieval. Henry de Langenstein fue un filósofo y teólogo del siglo XIV. Intentó explicar la intensa adoración de una comunidad por un santo en particular cuando estaba escribiendo un sermón. Explicó que, cito, «Los santos de Dios están encargados del cuidado espiritual del poder sobre los pueblos, regiones y ciudades, donde vivieron felizmente y fueron enterrados, y donde dejaron reliquias, donde a través de la consagración de iglesias en su honor han sido recibidos como patrones». Entonces, cuando cualquier raza, ciudad y país se colocan bajo el gobierno de estos líderes, cada raza venera a sus hombres y mujeres santos como sus propios dioses y diosas con mayor solemnidad, reza por ellos con gran devoción y teme más su ira y resentimiento. Curiosamente, los cultos a los santos, además de unir comunidades, podían generar conflictos similares a los de los equipos de fútbol actuales. Santo Aldeberto. Este fue uno de los cultos más importantes en Europa Central durante la Edad Media. Monje en Roma y obispo en Praga, Aldeberto murió como mártir en Prusia entre los paganos. Vivió en la segunda mitad del siglo X y llevó una vida tan aventurera y bien viajada que su culto se extendió ampliamente. Aldeberto fue atacado, asesinado y decapitado por una multitud pagana mientras predicaba su mensaje cristiano en el puerto de Trousseau. Su cabeza fue expuesta en un poste para ser vista por todos. Fue Václav el Valiente, duque de Polonia, quien compró el cuerpo de Aldeberto por su peso en oro y lo devolvió a Polonia después de que esa última misión cristiana a Prusia saliera tan mal. Aldeberto fue enterrado en Gniezno y comenzaron sus cultos. No obstante, Otto, tercero emperador del Sacro Imperio Romano, conocía a Aldeberto personalmente, así que en el año 1000 junto al Papa Silvestre II, visitó las reliquias de Aldeberto para rendir respetos y llevar algunas consigo. Claro, Václav recibió títulos y regalos en recompensa por el brazo derecho de Aldeberto. Luego los bohemios reclamaron su derecho al culto de San Aldeberto. En 1039, el duque Bratislava de Bohemia había saqueado los huesos de Aldeberto y llevado las reliquias a Praga para unirse a San Vito y San Wenceslao allí. Y apareció una biografía que mencionaba el trabajo misionero de Aldeberto en Hungría. Así que el rey Esteban I también reclamó su derecho sobre el patrocinio de Aldeberto. Mientras tanto, el culto polaco aún continuaba. Se decía que Bratislav había robado los huesos equivocados porque estaban escondidos en algún lugar de Gniezno. Posteriormente, en 1127 la cabeza decapitada de San Aldeberts, que Boleslao no adquirió en la transacción original, se encontró y regresó a Polonia. La disputa por las reliquias de Aldeberts inspiró un culto rival polaco. Este hombre era otro obispo mártir, asesinado por un tirano en vez de paganos, San Stanisław. Fue 250 años después de la canonización de Aldebar que Stanisław fue reconocido como santo. Se rumoreaba que Stanisław había revivido a un hombre. Cuando fue asesinado por el rey Bolesław II en 1079, su cuerpo fue cortado en pedazos, pero milagrosamente se regeneró. Un evento que llegó a simbolizar la unificación de Polonia. Finalmente, Stanisław ganó la guerra de los dos santos obispos, convirtiéndose en el más dominante, aunque hoy en día ambos hombres son reconocidos como santos patrones polacos. Cultos poco conocidos. Había 3 mujeres que fueron particularmente importantes para la gente de Peterborough en Inglaterra y los Fenlands circundantes durante la Edad Media. Kimburger, Kingsweed y Tiber eran venerados allí en su región natal debido a su conexión con la abadía de Peterborough, pero probablemente eran desconocidos fuera de esta área. Las 3 mujeres eran miembros de la familia real merciana, Kimburger y Kingsweather. Las hijas del rey Pender de Mercia eran princesas, y se cree que Tiber era su sobrina. Pender siguió el camino del paganismo anglosajón. Inglaterra se encontraba dividida en varios reinos en ese momento.
Cerca de 653 un rey cristiano gobernaba Northumbria y pacificó Mercia. Se concertaron matrimonios entre los hijos de ambos reyes. Kimburger y Canweter se convirtieron al cristianismo y se acordó que se debería construir y dedicar un monasterio o abadía a San Pedro, Pablo y Andrés. Se erigió un monasterio para monjes y monjas en Castor, antes parte del Soque de Peterborough. Kimburger se convirtió en la primera abadesa allí, y luego se unió su hermana Kiensbider, quien también se convirtió en abadesa y fue sucedida por Tiber. Las tres se consideraron santas, y se puede ver evidencia de su adoración en calendarios y escritos litúrgicos que contienen instrucciones sobre cómo celebrar sus días festivos. Aunque las reliquias de las tres mujeres se perdieron durante la Reforma, todavía se puede visitar una capilla dedicada a las tres santas del siglo VII en la Catedral de Peterborough. Fuera del área de Peterborough, hay muy poca evidencia de algún interés en las tres santas infantiles. Otro ejemplo de un culto puramente local fueron los seguidores de la santa infantil Solange durante la Edad Media. Los niños muertos eran reconocidos por la Iglesia Católica como santos mártires. La masacre de los inocentes, como se relata en el Evangelio de Mateo, describe cómo el rey Herodes de Judea ordenó la matanza de todos los niños varones de 2 años y menores en la tierra. Esto fue para asegurarse de que el bebé Jesús fuera erradicado. Desde esta historia, el culto a los santos inocentes se propagó por Europa. Y aunque no había evidencia histórica de que la masacre realmente ocurrió, comenzaron a aparecer reliquias de las víctimas infantiles. En 1465, la Catedral de Canterbury poseía los labios de un santo inocente entre sus reliquias. En la Alta Edad Media, esto provocó la veneración de santos jóvenes como Solange. Ella era una pastora que vivió y murió en el siglo IX, y es venerada como una santa católica y una kefalófora. Esta palabra proviene del griego para portador de cabeza y describe a un santo que generalmente se ve sosteniendo su propia cabeza cortada. Esto supuestamente demostraba que fueron martirizados por decapitación. En el arte occidental, esto causó un dilema para el artista al decidir dónde colocar el halo. ¿Debería estar donde estaba la cabeza o sobre la que llevaba el santo? ¿Sobre el pie izquierdo? ¿El codo derecho? Personalmente, pienso que encaja bien junto al cúbito izquierdo. Numerosas leyendas relatan a un santo levantándose y llevando su cabeza tras ser decapitado. Solange. Solange nació en la pobreza en el pueblo de Littemont-Nez-Bourges, la capital de la provincia de Cher en Francia. Hija de cristianos devotos, Solange consagró su virginidad a los 7 años durante un rito litúrgico llevado a cabo por un obispo. Esto implicaba que viviría como una novia de Cristo y virgen, eventualmente uniéndose a un convento o sirviendo a la iglesia de otro modo. Se decía que la presencia de Solange curaba a los enfermos y exorcizaba demonios. El conde de la ciudad de Poitiers tenía un hijo que se obsesionó con la belleza y popularidad de Solange. Fue a hablar con ella mientras cuidaba las ovejas, pero ella lo rechazó y se desató una discusión. Incapaz de aceptar el rechazo de Solange, decidió secuestrarla. Fue y la sacó una noche a la fuerza. Mientras cruzaban un arroyo, Solange luchó por liberarse y cayó del caballo. Su secuestrador se enfureció tanto que la decapitó con su espada. Aparentemente, su cabeza cortada rezó milagrosamente al nombre de Jesús 3 veces. Se levantó, recogió su propia cabeza y llevándola, caminó hasta la iglesia de San Martín antes de finalmente acostarse y morir allí. Inmediatamente surgió un culto local alrededor de Solange. Las curaciones milagrosas se atribuyeron a su intervención. En 1281, la iglesia de San Martín erigió un altar en su honor y comenzó a referirse a sí misma como la iglesia de Santa Solange. El campo cercano donde había rezado se convirtió en el campo de Santa Solange. Incluso el pueblo cambió su nombre en veneración a su patrona, y es la única comuna en Francia que usa su nombre, y su culto está restringido a esa área. Durante tiempos difíciles, los habitantes de Bourges realizaban una procesión con el ataúd de la cabeza de Solange, pidiendo su protección contra la sequía. Se le reconoce como la santa patrona de los pastores y las víctimas de violación. Santa Serafina. Otra santa infantil que tuvo un seguimiento de culto particularmente fuerte en su ciudad natal fue Fina de Ciardi. Nacida en San Gimignano, Toscana, Italia, Fina fue tristemente afectada por una enfermedad paralítica cuando tenía apenas 10 años. En 1248 la enfermedad la dejó gravemente enferma y paralizada. En ese periodo ambos padres fallecieron.
A pesar de su sufrimiento físico y mental, Fina nunca se quejó de su angustia. De hecho, solo fortaleció su fe. Insistió en dormir en un palet de madera en lugar de una cama. Fue visitada frecuentemente por la gente de San Gimignano, quienes se sentían alentados por su devoción a Dios. Fina fue atraída por San Gregorio el Grande, viendo una visión de él prediciendo su muerte. Como Gregorio anticipó, Fina falleció el 12 de marzo, 1253 tras 5 años de enfermedad y sufrimiento. Tenía solo 15 años. Tras el fallecimiento de Fina, sus cultos empezaron directamente, con el relato de que las campanas de San Gimignano sonaron solas y su cuerpo exhaló el aroma de santidad. Este término comenzó en la Edad Media y es reconocido por la Iglesia Católica como un aroma particular que emana del cuerpo muerto de un santo y a menudo se describe como floral. Se mencionó que las violetas blancas florecieron en los palés de madera de la cama de Fina una vez retirado su cuerpo. Se informaron varios milagros y visitaciones después de su muerte, incluyendo la curación de los enfermos, y aunque nunca fue oficialmente canonizada, Fina todavía es venerada en San Gimignano, y el aniversario de su muerte es un día festivo reconocido y ha sido la tradición desde 1481. Solange y Fina son solo 2 de varios santos niños venerados que fueron adorados en áreas aisladas por los medievales. La lista también incluye al infante llamado Rumwald de Buckingham, que solo vivió 3 días, pero pudo hablar y profesar su fe en Dios, solicitar su propio bautismo e incluso dar un sermón antes de su muerte prematura. Se pensaba que los santos eran los seguidores perfectos de Jesús y han existido desde que se escribieron los evangelios, pero no fue hasta la Edad Media, con sus reliquias y peregrinaciones, que los cultos a los santos realmente alcanzaron su edad de oro. Por lo tanto, los fieles pensaban que los santos celestiales podían interceder en la tierra y ayudar con todo, desde un dolor de muelas hasta prevenir una guerra. Gracias por ver este episodio, suscríbete si te gusta y nos vemos la próxima semana para otro. Saludos.